En el Sagrado Corán responde a una pregunta. ¿Por qué en Occidente se habla mucho de la paz, pero lo que se encuentra menos es la paz? Se habla bla, bla, bla de la paz, pero en la gran parte ustedes van a ver personas que hablan de la paz son hipócritas. ¿De dónde viene tanta hipocresía? Quiere decir, todo el mundo sabe que la paz entre nosotros y con todos los prójimos es perfecto, eso es la voluntad de Dios, eso es lo que nos lleva a una vida perfecta, pero cuando vamos al mundo real, al hecho, vamos a ver que los mismos políticos que siempre hablan de la virtud de la paz, ellos mismos son quienes están detrás de causa de cada una de las guerras que han llevado a millones de civiles a la hoguera, a la muerte. Entonces la pregunta principal es ¿por qué se habla tanto de la paz y es pura mentira en Occidente? ¿Por qué no pueden llegar a la paz? El Sagrado Corán, en esa ley del Sagrado Corán, nos explica bien que hay un camino de la paz. Si usted no entras en ese camino de la paz y rechazas el camino de la paz y entras en el camino del diablo, el diablo es un enemigo jurado y lo único que quiere para nosotros, quiere poner entre nosotros la enemistad, odio y la guerra. Entonces, si una persona elige el camino de Dios, entrará en la paz, lo que se llama shalom en hebreo, islam en árabe. Entonces entrará en la paz con Dios, consigo mismo y con el prójimo. Pero la persona que no entra en la paz, entonces ya está en contra de sí mismo. La persona que está dañando a sí mismo con los pecados. La persona que está teniendo mucha contradicción, su obra con su intelecto. Porque sigue las emociones, sigue la lujuria y sabe lo que está haciendo está mal. Entonces está mal en su interior, no está en la paz en su interior. La persona que en su interior está en la guerra no puede transmitir la paz. Una persona que es una fuente de amargura del veneno no puede transmitir agua dulce potable. Entonces una persona que no está en la paz consigo ya sigue las tentaciones del diablo. No está en el camino de Dios, está en el camino del diablo. Esa persona que ya tiene una guerra interior, tiene un odio interior, entonces ese odio se va a salir en la boca, en la obra, y va a salir ese odio hacia el prójimo. Quiere decir, ese odio hacia el prójimo, la guerra, la violencia que justifica en contra de los niños, en contra de las mujeres, ancianos, cómo justifican las guerras en el mundo de hoy. Todo eso viene de ese odio, de ese fuego interior. Y todo ese fuego viene de esa contradicción. Entonces el Sagrado Corán nos explica, dice, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fis silmi kaffa wa la tattabi'u khutuwatish shaitan innahu lakum aduwwun mubin. Oh, creyentes, todos los creyentes. Quiere decir una persona que en la palabra confiesa la fe. Eso no es suficiente. Dice, entre totalmente en la paz. ¿Qué significa entrar en la paz? Hemos dicho, hay tres paz. Y no se puede entrar el camino al revés. El camino de la paz empieza esto. Entrar en la paz con Dios. Una vez que tú entras en la paz con Dios, Dios es el misericordioso y te ama. Te enseña cómo entrar en la paz contigo. Tú no tienes esa ciencia, que es conocer todos los tuyos. ¿Hasta qué punto conoces a ti mismo? Nosotros ignoramos quiénes somos. Quiere decir, el ser humano no tiene ese autoconocimiento profundo. Ni conozco a mi cuerpo y los detalles, ni conozco los secretos de cómo funciona mi cuerpo. Tampoco cómo funciona mi vida espiritual. Cómo me afecta un pecado. No lo entiendo, no lo conozco. Solo veo las consecuencias y algunas, no todas. Pero Dios es el creador. Y sabe todo, es el misericordioso. A través de la Sharia, a través de las normas, te ha enseñado cómo amarte a ti mismo. Dice, mira, siervo querido mío, no hagas eso, es pecado, te daña. Es mentira, no lo hagas. Es el vino, es el alcohol, fornicación, traición. Todo eso te va a llevar a un estado de disturbio, a una guerra, pelea en tu interior. Porque el intelecto y la conciencia que tenemos son hacia la luz. Están hacia Dios. Cuando nosotros coincidimos lo que decimos, lo que pensamos, lo que creemos, con el intelecto y con la conciencia divina que tenemos, Dios es pura luz, fuente de la luz, fuente de la emoción de la luz de Dios.
Entonces, cuando lo que hacemos coincide con todo ello, estamos en la paz en nuestro interior. Pero cuando empezamos a entrar en lo que es la lujuria, emociones, los pecados y todo eso, empezamos una guerra en nuestro interior. Cuando estamos en la guerra dentro de nosotros, empezamos la guerra con nuestra familia. Un hombre traidor a su esposa va a maltratar a su esposa. Nunca vas a ver un hombre mentiroso, traidor, ladrón, que trate bien a su familia. Quiere decir, cuando usted comete el primer pecado te llevará al segundo, al tercero. Esto es el camino del Satanás. Dios dice, no sigan los pasos del diablo. El primer paso, desobediencia de Dios. El segundo, tercero, te lleva hacia el pecado. Un estado de la guerra. Entonces tú estás en la guerra contigo, entonces estarás en la guerra con el prójimo. Entonces todo lo que en Occidente se habla vamos a estar en la paz con el prójimo, sin estar en la paz contigo mismo. Al respecto de ti, dice, haga lo que te da gana. Homosexualidad, pecado, fornicación, mentira, adulterio, todo. Está bien. Todo lo que le da gana, hágalo. Entonces esa persona está en la guerra. Como una persona que tiene el fusil y está apuntando a sí mismo, está en el estado de la guerra en contra de sí mismo, ¿cómo va a estar en paz con los demás? Es imposible. Una persona que es egoísta, el diablo te enseña a ser egoísta, egocéntrico. Una persona egoísta, ¿cómo piensa de lo bueno de los demás? ¿Cómo piensa servir al prójimo? Es imposible. Por eso todo lo que en Occidente se habla, dice, tú puedes ser una persona egoísta, lujuriosa, corrupta, pecadora, viciosa, perdida, decaída, degenerada, y a la vez puedes estar en paz con los demás. Es pura mentira. Solo una persona que ya en el camino de la paz empieza la paz con Dios, la paz contigo, cuando eso está en la obediencia de Dios, y después llegarás a la paz con los prójimos. Vas a tener un pecho amplio para perdonar a los demás, para ser generoso con los demás, para ser una persona honesta, correcta, pura, amable, generosa. Eso solo va a tener sentido cuando una persona sea creyente. Cuando una persona sea corrupta, todo no tiene sentido. Solo busca el poder. ¿Para qué yo hago el sacrificio para los demás? ¿Por qué? ¿Por qué yo vaya a sufrir sirviendo a los demás? No tiene sentido, es una locura. Entonces, en el mundo materialista, materialismo y desobediencia a Dios significa entrar en la guerra contigo, contra ti mismo. Cuando empiezas en esa guerra, empezarás la guerra en contra del prójimo. Por eso, estos presidentes corruptos, viciosos, degenerados, esos políticos del mundo, que son prácticamente sucio pecador, ellos, porque tienen un estado de la guerra en su interior, un estado de la vida negativa, de sufrimiento, del infierno en su interior, cuando abra la boca, habla del infierno, invita a la gente hacia el infierno. ¿El infierno qué pasa? Se mata en el infierno. Ya que ellos viven en el infierno exterior lo van a transmitir al mundo exterior. Por eso a ellos les encanta la guerra. Cuando derraman la sangre, a ellos les encanta. Van a poner la economía de hoy, que es una economía basada en la guerra. Muchas veces cuando hay un hueco en la economía de los países, estos países potenciales del mundo, ¿sí? Entonces ellos la van a llenar sus huecos económicos con la guerra, con derramamiento de la sangre. Eso es el pensamiento venenoso que siempre, si habla de la paz, es pura mentira. Por eso decimos, queridos hermanos, el único camino para llevar al mundo a la paz es lo que es el camino de Dios. El Dios en el Sagrado Corán dice, entren en el Islam todo el mundo. Islam significa la búsqueda de la verdad y obedecer a la verdad. Amar a Dios, servir a Dios, amar al prójimo y servir al prójimo. Y todo esto va a ser cuando la persona deja ser arrogante, va a ser musulmán, sometido a la voluntad de Dios. ¿Musulmán qué significa? El primer paso del Islam, ¿qué es? Yo acepto que no soy el arrogante, yo no soy el faraón, yo voy a ser un siervo obediente del Señor. Eso se llama el Islam. Está bien claro, no es tan raro. Todos los profetas eran musulmanes, porque todos los profetas habían abandonado su egoísmo. Se convirtieron siervos nobles, honestos de Dios. Cuando tú dices, Dios, yo he decidido obedecerte y dejar la lujuria, dejar
ambición, egocentrismo, dejar lo que me lleva a ser el malo, dejar lo que me convierte el malvado. Vas a estar en la paz, estarás en el Islam, estarás en Shalom, estarás en la bendición. Así, una persona de tanto regocijo espiritual puede transmitir ese regocijo, ese paraíso interior de la paz, de amor con Dios, lo puede transmitir al exterior. Eso es la única forma, queridos hermanos, que los creyentes estén al mando. Eso es lo que nosotros lo llamamos el gobierno de Wali Faqih. Una persona piadosa en su interior corre paz, como Ayatollah Khamenei, Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, como Sayyid Hassan Nasrallah, hombres de Dios que en su interior es pura paz, y a la vez es pura valentía. Hombres de Dios que la amenaza no le puede funcionar en ellos. Lo único que le importa es salvar a los oprimidos, salvar a los prójimos. Sí que son firmes delante de los arrogantes, porque Dios así lo ha ordenado a ellos. Son firmes, delante de los arrogantes son firmes. La firmeza, ashadda'u ala al-kuffar, delante de las autoridades arrogantes que quieren llevar al mundo hacia la guerra, son firmes, no lo permiten la guerra. Pero protectores del prójimo, protectores de los ancianos, de los niños, todos los que son personas que necesitan la protección. Eso es el camino de Dios y solo se va a resolver el problema del mundo cuando vamos a resolver el problema de los gobiernos en el mundo. Piensa en ello, queridos hermanos. Y lo que el Sagrado Corán dice, "Odkhulu fis-silmi kafa", totalmente, eternamente, entremos en el camino de la paz de Dios. Obedecer a Dios, estar en la paz con nosotros y estar en la paz con todos los prójimos. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y la bendición de Dios sea con todos ustedes.